Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Como todavía faltan unos minutos para las 6 y además es costumbre dejar 5 minutos de cortesía para las personas que se retrasan un poco, vamos a aprovechar les voy a poner una pequeña encuesta que, por favor, si son tan amables de cubrirla, pues bueno, me aportan una información que me sirve para saber un poco más sobre ustedes y también para afinar mejor mis cursos, ¿no? Entonces, por favor, si les parece bien, aquí la tienen para que, en tanto que transcurran estos minutos de cortesía, que la puedan cubrir. Muchas gracias y hasta dentro de un momento. Estimados, me dice alguna persona que tiene un pequeño problema con el sonido. ¿Qué les ocurre a los demás? ¿Me oyen bien o aceptablemente bien o hay dificultades? Porque ya saben que dependemos de la tecnología y que, bueno, hay veces que el problema nos afecta a todos y otras veces es solamente a una persona, porque esta mañana que tuvimos la otra sesión del webinar, el eco no, tuvimos problemas con el sonido al comienzo, pero no nada relacionado con el eco. Así que, bueno, veo que en general se oye bien. No le puedo ayudar a Robert Ndean Gamboa, tampoco soy demasiado técnico en esto. De hecho, este es el segundo webinar que doy y estoy controlando yo también la tecnología, además de lo que es la presentación de la materia. Así que lo siento, no puedo ayudarle más. Bien, sí, veo que en general se oye bien. Lo siento, Robert. Espero que a pesar de todo pueda entender bien y de todos modos tenga en cuenta que va a quedar grabado el webinar y luego podrá verlo, o sea que tendrá acceso para verlo de nuevo si lo desea sin ningún problema. Veo que bueno, estamos ya 17 asistentes, más quien les habla, Felipe Martínez. Y proceden ustedes, pues bueno, yo vivo en León, en una ciudad del norte de España, y ustedes, por lo que veo, pues es una reunión internacional. Hay una persona de México, hay otra persona de Argentina, y después ciudades españolas, pues hay bastantes: Madrid, Valencia, Coruña, Córdoba. De manera que, bueno, está representada la geografía, también está representada las diferentes, digamos, los diferentes tipos de relación que cada uno tiene con el libro en función de su posición profesional, ¿no? Su relación con la documentación. Entonces, la mayoría de ustedes son, como suele suceder en mis cursos, la mayor parte suelen ser gestores de la información, bibliotecarios, archiveros, documentalistas, museólogos a veces. Y luego, en pequeños porcentajes, pues siempre hay algún perito, algún librero y algunos bibliófilos. Y luego vamos a ver este tema que hablaremos un poco precisamente sobre esta composición, ¿no? que luego verán que tiene su razón de ser. Estoy esperando que transcurran los minutos antes de hacer el comienzo formal
Nos faltan 3 minutos de espera. Y filólogos, con perdón, Pedro Huelgo. Pues sí, señor, también tenemos filólogos, afortunadamente. Es un placer el tenerle aquí también hoy, y un honor. Cuenca, Mota del Cuervo, en Cuenca. Así que variedad geográfica tenemos mucha. Voy a cerrar un momento y ahora mismo estoy con ustedes y comenzamos. Bien, pues comenzamos aquí. Ya son las 6:05. De nuevo, muchas gracias a todos. Lo primero, desde los diversos países, desde los que asisten y desde las diversas ciudades españolas y desde las diversas posiciones profesionales que cada uno tiene, o intelectuales, por cierto. Soy Felipe Martínez, soy perito en tasación documental. También soy librero anticuario y en estos últimos años docente en tasación documental, primero con cursos presenciales y últimamente también con cursos online. Este webinar se realiza con motivo del curso presencial que voy a impartir en Valencia en el próximo mes de abril, entre el 25 y el 28, organizado por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas Valencianos, y se celebrará en la Universidad Politécnica de Valencia. No obstante, este webinar, aunque tiene un módulo al final, he dividido la estructura del webinar en 4 partes. Entonces, las 2 primeras se dedican a hacer una panorámica general, pero entiendo que bastante profunda, ¿no? No pretende más que ser una travesía a vuelo bastante alto, porque la materia es amplísima, pero al menos para que les quede a ustedes una noción clara de la gran amplitud y la gran importancia que tiene esta materia, ¿no? Como saben, apenas hay formación sobre ella, hay muy pocas publicaciones y las que hay generalmente se refieren a una parte solamente del proceso de la tasación, se refieren fundamentalmente a la identificación y a
y a la valoración cultural también. Sin embargo, de ahí hacia el final del proceso de la tasación, luego veremos que se trata de un proceso, no hay publicaciones y que yo sepa no existe ninguna formación sistemática, ¿no? Como la que yo imparto en mis cursos, en las, que incluya pues, todos los elementos, todas las disciplinas que son imprescindibles para realizar las tasaciones. Bien, como ya veo que todo el mundo oye bien y se ve, vamos a comenzar directamente. Como les decía, el propósito es presentar una panorámica de la tasación, presentar el ámbito al que se refiere y las aplicaciones tanto a los centros documentales como también a las personas, ¿no? Las aplicaciones en cuanto a la utilidad que tienen los procedimientos tasadores en las diferentes casuísticas que ofrece la realidad y también la incidencia que puede tener en la vida profesional e incluso intelectual de una persona, ¿no? También vamos a anticipar, como decía, el temario y los objetivos del curso de Valencia. Calculo que la duración de la conferencia será entre 45 y 60 minutos y después, al final, tendremos un turno de preguntas en que ustedes me pueden ir colocando en el chat a lo largo de la conferencia. Voy a responderlas todas juntas al final. Si alguna queda sin responder por falta de tiempo o porque se trate de una pregunta demasiado prolija, no se preocupen porque les reservo una sorpresa para el final, de manera que incluso las preguntas complicadas que exijan respuestas prolijas tendrán respuesta y cumplida. Vamos a ver. Creo que no se me olvida nada del preámbulo, de manera que vamos a comenzar. La exposición la voy a realizar a partir de una presentación de PowerPoint, de manera que voy a compartir pantalla con ustedes para que vean las diapositivas y yo me retiraré, quedará mi voz, pero mi imagen no aporta valor a la enseñanza. Espero que les resulte muy útil, que les resulte también incluso ameno y si pudiera ser, como a mí, que les resulte apasionante la tasación documental. Comparto la pantalla y dentro de un momento continuamos. Compartir. Bien, supongo que me oyen todos ahora, de manera que vamos a comenzar. Si no me oyeran, por favor pónganlo en el chat, porque yo al ocupar toda la pantalla, en la diapositiva, ya no veo el panel de control. Por eso, por favor, si hay... Bueno, sí, veo que ya les está llegando. Bien, comienzo por este motivo. Como ven, el comienzo es una alusión al curso de Valencia con todos los datos del curso y con esa invitación a inscribirse en él quien le sea posible, lógicamente, ¿no? Tendrán al final la posibilidad, habrá un enlace directo a la página, al blog del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia, que es donde se hacen las inscripciones para ese curso presencial. También se pueden hacer desde mi página web, cuya dirección la tienen aquí debajo en el faldón tasación y valoración libros.com. Les recomiendo que la visite porque hay mucho material relativo a la tasación documental que seguramente les resultará útil e interesante, espero también. Continuamos, este es el logotipo del colegio profesional. Lo que les decía, los cuatro módulos en que divido la estructura del webinar. El primero lo he titulado así, la tasación documental es mucho más que tasación de libros. Ahora van a ver por qué, a qué me refiero al decir que es mucho más que tasación de libros. El segundo, ¿para qué sirve la formación en tasación documental? Antes les adelantaba algo respecto a esto. El tercero, relativo al curso directamente. Y el cuarto, el módulo de preguntas.
Comenzamos por un tema complejo que es previo a todo lo demás. ¿Qué es la tasación? La tasación, el concepto tasación, el término tasación genera inmediatamente para cualquier persona unas asociaciones casi automáticas, ¿no? Para, digamos, profanos, es decir, personas que tienen libros pero que no trabajan con ellos ni tienen una relación tampoco, no son bibliotecarios, tampoco son libreros. Tasación, al hablar de tasación, pues casi se está hablando de compraventa, ¿no? Que esa es una tendencia, una asociación que incluso los libreros, por ejemplo, pues tenemos tendencia a realizar esa asociación, ¿no? Los bibliotecarios de fondo antiguo pues tienen una tendencia a no considerar los documentos que están encargados de conservar y de transmitir a las generaciones futuras, pues tienen la tendencia a no considerar su aspecto económico, sino su aspecto de valor cultural, patrimonial, público, ¿no? Y cada persona, cada unión de su condición profesional, pues tiene una mirada y también un punto de vista y también unas herramientas conceptuales y metodológicas para acercarse a los libros generalmente. Cuando le toca tasarlos, si no, como no tiene normalmente otra herramienta, pues es la que utiliza. El problema es que estos prejuicios que todos tenemos, en general, siempre, lógicamente, ¿no? Estos prejuicios son un estorbo como mínimo y muchas veces son un impedimento que frustra la tasación correcta, es decir, la impide, ¿no? Por eso, la tasación, y esto es una definición que no es mía, es una definición consagrada, consolidada por las asociaciones profesionales, incluso también por los estudios derivados de la teoría del valor de nivel universitario. En España hay poco, en la Universidad de Granada hay algunos estudios y hay personas trabajando en los temas de valoración, pero en España no hay realmente mucho sobre esto que yo conozca. Sin embargo, es una disciplina que viene siendo estudiada de muy antiguo y que, por cierto, tiene en universidades pues tiene 150 años y que en la historia de la humanidad, pues fíjese, desde la medición del nivel del Nilo para saber lo que se iba a cobrar en impuestos sobre la cosecha, aquel era un método de tasación arcaico, ¿no? La cosa viene de lejos. Bien, la tasación es un acto, como ven, administrativo, jurídico, conceptual, metodológico y normativo. Tiene todas esas dimensiones y, además, y esto es tan importante como lo anterior, se efectúa siempre o debe efectuarse, si se quiere realizar correctamente, aplicando criterios que son independientes de los que rigen de modo cotidiano en el ámbito propio del bien activo u objeto tasado. En nuestro caso, independientes de la manera de ver la documentación o los libros que cada uno tenemos en base a nuestra posición profesional o intelectual. Es necesario hacer abstracción de la propia posición y de las propias herramientas, de nuestro propio acercamiento a la documentación cuando a efectos de efectuar la tasación. Naturalmente, pues esos puntos de vista no solo son respetables, sino que son útiles, pero son útiles en su ámbito propio. Si los transponemos al acto de la tasación, lo que va a suponer normalmente es una rémora o directamente un factor de incorrección, ¿no? que incluso va a determinar que la tasación resulte incorrecta. Por eso, esta definición es absolutamente importante y esa abstracción que digo que debe efectuarse hay que intentarla. No es fácil, ¿eh? Yo mismo, ya les he dicho que también soy librero, pues a veces yo mismo no consigo separar, ¿no? Incluso en el lenguaje, no consigo separar mis prejuicios como librero de mi actuación como perito, ¿no? Dicho esto, vamos a ver brevemente qué se tasa. Aquí también tropezamos con prejuicios que, bueno, no todo el mundo los tiene y no todo el mundo tiene los mismos, pero hay unos cuantos prejuicios que abundan. Uno de ellos
es que el objeto de la tasación son los libros antiguos o la documentación antigua. No es cierto. La documentación moderna y los libros modernos son también y deben ser objeto de la tasación y son tasados, de hecho. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, sí, a las bibliotecas, las de fondo antiguo y también las de fondo moderno, las públicas como las privadas o las familiares. Y también me refiero a la documentación, a los archivos, por ejemplo, ¿no? Un archivo antiguo, naturalmente, pues tiene un valor económico que es independiente del resto de los valores que ese archivo, esa biblioteca, ese ejemplar puedan tener, que puede ser enormemente grande, pero aparte de esos valores de todo tipo, histórico, artístico, literario, patrimonial, todo lo que confluya en el ejemplar o en la colección, existe un valor económico. Los archivos antiguos tienen valor económico, los archivos modernos también. Este es una dimensión que hay muchas personas que no la tienen, ¿no? Un archivo de una empresa, un archivo moderno de una empresa tiene valor económico, que normalmente ese valor económico no se actualiza, es decir, no se convierte en dinero, no hay una compraventa de ese archivo, o por lo menos hasta que no le pasen por encima de 70 o 100 o 150 años, de acuerdo, pero hay supuestos, hay casuística en la cual ese archivo que en mente no tiene valor económico y resulta que luego sí lo tiene. Imagínense que un archivo moderno de una empresa, pues hay un siniestro, una inundación, por ejemplo, y se moja y se pierde. Ese archivo habrá de ser tasado porque si hay si hay un aseguramiento, por ejemplo, si hay un pleito, ¿no? Digamos, pues hay que tasar un archivo moderno de una empresa, un archivo con documentos de ahora, estoy diciendo. Lo mismo, naturalmente, los libros impresos modernos, pues hay una tendencia, los propietarios mismos muchas veces pues dicen, bueno, esto no vale nada porque si lo vendo, piensan para ellos, si lo vendo no me van a dar nada. Esa es pensando que cuando está pensando en esto, está pensando en vendérselo a un librero de viejo y cree que no le van a pagar nada o casi nada y por tanto que no valen nada. Si ocurre un siniestro, como decía antes, y se mojan, pues viene el crédito de la compañía, como también él cree que no valen nada, pues efectivamente se pagan a nada. El mueble se paga en 10.000 euros y los libros que probablemente valgan 30.000, por ejemplo, sumando uno con uno, ¿no? Si hay 1.000 libros, pues a poco que sea, pues si hay 1.000 libros, pongámosle 18 euros, por ejemplo, de media cada libro, más los gastos de la reposición, que serían reclamables en un caso así, pues nos ponemos en 25.000 euros tranquilamente. Y no valía nada. Prejuicios referido a esto, por supuesto. Otro más es el documento material, es lo que es tasable, ¿no? Tiene que haber un soporte fundamentalmente papel y, bueno, como mucho ya pensamos en el pergamino o en la tela, o bueno, pues ya extendiéndonos más, pues no sé, las chapas metálicas o, en fin, algunos otros soportes, pero no nos vamos muy lejos. Y claro, no nos vamos muy lejos y siempre dentro del ámbito del documento material, ¿no? Tampoco es cierto. También se tasan los documentos digitales. Un disco duro es un documento digital o electrónico, como quieran. Una web es un documento electrónico, un blog es un documento electrónico, cualquier archivo multimedia es un documento electrónico. Un PC o la torre de un PC pues es un documento electrónico, un móvil, un teléfono móvil es un documento electrónico. Se tasan y se deben tasar exactamente igual con los mismos procedimientos, aunque les parezca extraño, porque a primera vista parece como que el documento digital es otra cosa, ¿no? Está separado del libro antiguo, pues no lo está. Efectivamente hay una gran distancia desde el libro en soporte de papel, el libro procedente de la imprenta, sobre todo, bueno, y también el libro manuscrito, ¿no? una abismal distancia. Pero esa distancia la sociedad la ha salvado, la está salvando. Yo mismo, como ustedes pueden ver, la he salvado y la estoy salvando. Yo, que soy librero anticuario, fíjense a lo que me dedico ahora, ¿no? Estoy creando libros porque este mismo webinar es un libro, es un documento electrónico, un documento digital.
estoy creando y distribuyendo libros digitales, yo que soy librero anticuario. Ese salto es el mismo que está dando la sociedad, y en el mundo, en lo relativo a la tasación, a la estimación del valor económico de la documentación, pues el mismo salto ha de darse. Es decir, si se tasan los libros antiguos del siglo XVI, también se tasan los documentos electrónicos de hoy. Otro concepto que les dejo para su meditación. Esta imagen pues redunda en lo que vengo diciendo, los libros en papel, que todos amamos tanto. Yo el primero no, seguro que hay muchos que los aman todavía más, pero yo desde luego muchos. No he sido coleccionista nunca, pero he sido furibundo lector, y hasta que me metí al librero, que sí, continúo leyendo, pero leo más bien solapas y estudios sobre los libros que los libros que me gustan, ¿no? Pero bueno, eso es incidental. Continuamos. Esta imagen tan chirriante he querido mostrarla así precisamente para poner de manifiesto ese contraste ese salto que estamos dando la sociedad y cada uno de nosotros del libro tradicional, el que hemos conocido y vivido las personas, no sé, con más de 40 años, y ese otro mundo que va a convivir pienso que durante siglos con el libro tradicional en soporte papel, que es, bueno, pues el libro electrónico, el libro digital. Esa convivencia es tan forzosa como la que ocurre aquí en estas imágenes, que queda tan mal, ¿no? Hay que tasar, por tanto, todo tipo de documentación en soporte material. Ahí nos vamos, el ámbito de lo que se tasa, pues desde luego va desde el libro de producto de la imprenta, también el libro manuscrito, el documento manuscrito de cualquier tipo que sea, por supuesto el documento manuscrito de archivo, el documento manuscrito o no manuscrito no de archivo, y luego añadámosle pues todo el resto de los materiales, ¿no? Todos los efímeros y todo, bueno, pues todos esos materiales relativos a la ilustración. Y extendiendo el campo, pues llegaríamos pues a las tabletas de arcilla sumerias, que si un día uno de nosotros nos planteara en ese caso de tasación a resolver, pues menuda dificultad, ¿no? Bueno, habría que consultar con un especialista. Por cierto, que ese caso también sería competencia de un tasador documental, ¿no? Porque los métodos, los principios, las herramientas conceptuales y metodológicas son siempre las mismas. No solo en el mundo para tasar documentación, sino para tasar cualquier otro tipo de bien o de activo. Esos mismos principios son los que se utilizan para la tasación inmobiliaria, o para tasar una obra de arte, o para tasar el aire y el agua, que como ustedes sabrán, actualmente se tasan. Ya saben que tienen precio y, lógicamente, esos precios, esos acuerdos a los que han llegado las naciones sobre esos productos, se ha llegado a ellos después de una tasación. Como ven, hay mucho trabajo en este área. Los documentos electrónicos, como decíamos, pues incluyen todo tipo de archivos digitales, las webs, los blogs, los archivos multimedia, incluye el software, por supuesto, los programas, también el hardware, los contenidos, naturalmente. Imaginen, bueno, pues el caso típico, ¿no? No sé, pues el archivo de creación de un poeta destacado, ¿no? Pues hasta hace poco, bueno, ya he tasado varios archivos literarios. Entonces, bueno, pues la parte fundamental muchas veces es el epistolario, y junto con ello, pues los inéditos y las versiones de obras publicadas, o las pruebas de imprenta, que son anotaciones manuscritas, y además, pues luego, pues las fotografías, los documentos familiares, todo eso conforma un archivo literario, ¿no? Eso hasta hace 4 días era todo físico, en papel. Ahora, pues ya, claro, hay que ponerse en la situación. Hay muchos escritores que lo tienen todo en digital. Ese archivo en físico que se estaba tasando hasta ahora, a partir de ahora hay que tasarlo en digital. Ese ordenador donde está esa información, eso tiene un valor económico. Y tengan en cuenta que
por ejemplo, si ese autor, supongamos, contrata un archivo seguro en la nube que le cuesta un dinero y le garantizan que no se van a perder y resulta que un día se pierden, pues es exactamente lo mismo que si se pierde, si se moja o se incendia la biblioteca y desaparece el archivo físico me refiero, ¿no? Hay una reclamación, hay que hacer un cálculo, hay que estimar un valor económico a ese efecto y a todos, ¿no? Pues si hay una herencia hay que dividirla, pues si hay un archivo digital de este poeta, de este literato, pues si tiene valor económico, pues hay que tasar. Como ven, más trabajo. Esta es la situación, la imagen nos habla de ello, de esa convivencia del papel con la electrónica, del documento, del libro electrónico con el libro tradicional, el producto de la imprenta. Antes aludía a este tema de los colectivos distintos colectivos a los que interesa la tasación documental. No es que solamente sean estos, y que me disculpe el señor filólogo, que por supuesto nada más lejos de mi intención que reducir ni mucho menos, ¿no? El campo, lo sé, más que lo sé, lo vivo, ¿no? Continuamente. La tasación de libros tiene una naturaleza tal que en realidad, aunque muchos no lo saben, pero le interesa a cualquiera que le gusten los libros, pero dicho así, además, con todas las letras, ¿no? Pero bueno, como colectivos profesionales o, bueno, pues en el caso de los bibliófilos, propietarios de bibliotecas, digamos que los asumo como si fueran un colectivo profesional, aunque ellos no trabajan en eso, ¿no? Al menos no ganan dinero, en principio. Los cuatro más grandes, los cuatro más importantes, aunque hay más, pero para no alargar mucho esta exposición, yo he identificado cuatro grupos profesionales, ¿no? El más, no el más importante, sino el que más conciencia tiene del interés que le supone la formación en tasación documental, los que más saben que lo necesitan, porque le hace falta también a los demás, lo vamos a ver. Eso es el grupo de los gestores de la información, los bibliotecarios, archiveros, documentalistas, museólogos. Este grupo profesional pues, tiene una formación en ciencias de la documentación que es absolutamente imprescindible para la tasación de los libros tradicionales, en soporte tradicional, en soporte físico, aunque suelen carecer, hablo en términos generales, no siempre y no todo el mundo, ¿no? Siempre hay excepciones, tanto en este grupo como en los demás. Pero bueno, suelen carecer pues, de esos conocimientos sobre el mercado y los precios profundos y actualizados, que es justo la especialidad de los comerciantes, de los libreros, las personas que en las casas de subasta ponen precio. Hay algunas personas, algunos bibliotecarios o algunos archiveros que tienen esta información, pues que se dedican cotidianamente a hacer tasaciones, pero vamos, son muy pocas personas y bueno, pues son los que adquieren para la Biblioteca Nacional o para las subsecretarías del Ministerio, las personas que forman parte de la Junta de Calificación y Valoración, pero son muy pocas, ¿no? En general, el bibliotecario, el archivero, pues no tiene esta información sobre el mercado y precios, que es imprescindible también. Los bibliófilos y los propietarios de bibliotecas, que pueden ser heredadas o formadas por ellos, pues algunos tienen una gran formación en ciencias de documentación, algunos también conocen muy bien el mercado y los precios, y otros, en cambio, pues en muchos casos pues carecen de toda formación relativa directamente a los libros, ¿no? Sobre todo cuando son bibliotecas heredadas, pues muchas veces carecen totalmente de la formación necesaria para tasarlos. También, lógicamente, pues les falta la metodología pericial, que es la especialidad de los peritos profesionales, que es lo que conocen. A los peritos profesionales les falta, naturalmente, los conocimientos sobre ciencia de la documentación, mercado y precios. Y eso sí, la metodología pericial le falta, excepto a los peritos profesionales, le falta normalmente a todo el mundo. Es decir, me refiero a los otros tres grupos, normalmente la desconocen. La metodología pericial en España
se desconoce desde tiempo inmemorial, y no solamente en el mundo de la documentación. No es un problema que tengamos nosotros en el mundo latino, por lo que sé, aunque no tengo un conocimiento profundo, pero por lo que sé, la situación es muy parecida, ¿no? La metodología pericial no se aplica a ciertos tipos de productos, y en España en concreto pues hay muchos productos a los que no se aplica y se desconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se han realizado tasaciones, pero siempre se han realizado tasaciones pues como Dios ha dado a entender, dicho vulgar y llanamente, sin la ayuda de las herramientas conceptuales y metodológicas que la metodología pericial utiliza, ¿no? Les adelanto que es absolutamente fundamental esta metodología. Vamos a cambiar de diapositiva. Con esto hemos visto pues, estos 4 grupos principales. Naturalmente, la formación en tasación documental amplía el ámbito laboral e intelectual de los 4 grupos, ¿no? Los peritos les amplía el campo de trabajo mucho. Las personas que trabajan, por ejemplo, para compañías de seguros o en los juzgados, pues que pueden ser peritos en contenidos o peritos en diversas especialidades, pues añaden una especialidad más y eso les amplía el área de trabajo. Bibliotecarios y documentalistas y archiveros, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Si pueden aplicarlo en su trabajo, si habitualmente les surge una casuística que tienen que tasar, pero aunque no sea cotidiano, la formación en tasación documental, todos ellos saben que les podría venir bien porque aunque no sea un trabajo que tengan que hacer habitualmente, puede caerles una tasación, la obligación de hacerla, ¿no? Incluso para intervenir en un pleito. Imagínense pues un expolio, por ejemplo, ¿no? O lo que les decía antes, un pleito, las compañías de seguros no se avienen y se termina en el juzgado y hay un bibliotecario que tiene que ir en función de su cargo, tiene que ir al juzgado a actuar como perito. Para los libreros, por supuesto, los gestores de la información, también la formación en tasación documental les habilita también para actuar profesionalmente como peritos en su propio trabajo o por cuenta propia ante los juzgados, las compañías de seguros, los centros documentales públicos y privados, para las familias. Los libreros ocurre igual. Para un librero esta formación le amplía su área de trabajo, de negocio, puede ofrecer servicios de tasación que bueno, pues le van a aumentar el negocio, las oportunidades y también pues el beneficio. Hemos visto digamos, otro aspecto de la tasación documental. Si me permiten, voy a tomar un sorbo de agua y ahora mismo continúo. Bien. Una de las aplicaciones típicas, hay muchas más que estas que se ven aquí, aunque bueno, dentro de estos conceptos, esos 4 de arriba sobre todo, pues se engloban muchísima casuística diferente, ¿no? Pero bueno, judicial pues, se refiere a bueno, pues la intervención pericial, es decir, la tasación documental a efectos de cualquier tipo de procedimiento judicial, que puede ir desde un divorcio en el que hay que dividir, a un expolio, a un pleito entre compañías de seguros derivado de un siniestro, a una reclamación entre particulares. Hay, bueno, realmente, bueno, no sé, pues un pleito entre un editor y un impresor. Realmente, pues la casuística es inacabable, ¿no? En el mundo judicial, la casuística que se produce en relación con la tasación documental pues es enormemente variada y amplia, ¿no? En la administración pública, pues la administración pública respecto a la tasación documental, pues efectúa habitualmente una serie de casos de tasación que son muy típicos, algunos son prácticamente exclusivos de ella, pero en otros pues coincide la práctica tasadora en la administración pública, pues es la misma que en el mundo privado, ¿no? Hay, por ejemplo, pues la autorización de exportaciones que exige una tasación,
pues eso solamente es un tipo de tasación que solamente hace la administración pública, ¿no? La aceptación de donaciones o la valoración de donaciones a efectos de dación en pago de impuestos. Hay una serie de supuestos que son propios de la administración pública, aunque no por ello se resuelven de modo diferente o se deberían resolver de modo diferente que el resto de las tasaciones. Los principios y los métodos deben ser exactamente los mismos, sea cual sea la finalidad. Finalidad, recuerden, es un concepto central dentro de la metodología pericial. No, en este webinar no cabe por tiempo entrar en profundidad, ni siquiera leve, en ninguno de los conceptos a los que aludo, pero bueno, espero que les abro ventanas, ¿no? a conceptos y a situaciones. La tasación en la administración pública luego coincide con las finalidades privadas, pues por supuesto en la tasación a efectos de adquisiciones o las intervenciones periciales ante los juzgados en diferentes casos, ¿no? En diferentes motivos, en diferentes finalidades, el concepto que les mencionaba antes. Para las compañías de seguros, para o contra. Las compañías de seguros, naturalmente, si uno quiere asegurar su biblioteca, miren, ahora hace 2 días me han encargado, todavía no me han confirmado la aceptación del presupuesto, pero me han encargado la tasación de una pequeña biblioteca privada, particular, de libros modernos, libros interesantes, que su propietaria los estima mucho y los va a incluir en la póliza de hogar, cosa que generalmente no se hace y es un gravísimo error. Esta señora, de hecho, cuando me escribió la felicité porque se dan pocos casos, ¿no? Las bibliotecas en general están sin asegurar, tanto las públicas como las privadas. Luego vamos a hablar algo sobre eso. Y es un error, eso que quede ahí también. Tampoco podemos entrar en ello. Para el aseguramiento hay que asegurar para reclamarle a una compañía de seguros porque ha habido un siniestro, que ya saben cómo suelen ser las negociaciones, pues también hay que hacer una tasación. Si uno quiere tener una buena posición negociadora, hay que hacer una tasación razonada. Aprovecho para indicarles que una tasación que no esté razonada no es una tasación. Al menos no es una tasación legalmente considerada. Es decir, la ley exige que la tasación esté razonada, que haya un hilo lógico que cualquiera pueda seguir con el fin de que se pueda analizar y cuestionar en su caso la tasación que un perito hace. No quiere decirse que una tasación sin razonamiento no pueda estar acertada, porque hay muchas personas que son capaces de decir en esta biblioteca esto vale tanto y acertar. Pero claro, eso solo le vale a él. Los demás solo pueden decir amén. Y las tasaciones no son cosa de fe, ni pueden serlo. Él sabe lo que valen y a lo mejor tiene razón, pero los demás no tienen posibilidad alguna ni de estar de acuerdo ni de disentir. Ya sé que ese ha sido el método tradicional y es el método que actualmente se emplea mayoritariamente, pero es incorrecto. La compraventa, como hemos dicho, a efectos públicos, a efectos privados. Hay muchos más casos en los que la tasación documental se aplica: la cuenta y partición de herencias, la dación en pago de impuestos, la constitución de fundaciones, naturalmente. Dos casos muy importantes: la valoración patrimonial, que no se suele hacer, ni pública ni privadamente, ni personal ni institucionalmente se suele hacer, también grave error. Y la activación contable en su caso, que tampoco se suele hacer. Las bibliotecas y la documentación en general no se suele valorar patrimonialmente y tampoco, por tanto, se activa contablemente, con grave demérito del balance de la sociedad o de la institución de que se trate, y con grave demérito de otras consecuencias que eso tiene, y hablo de público y de privado al tiempo. Esa ausencia de los balances pues implica muchas cosas negativas. Hablaremos algo de esto también. En un sentido personal, ¿para qué sirve la tasación? Hemos aludido a ello antes. Naturalmente, pues la formación, como decía, a cualquiera que le gusten los libros, si se me permite la expresión, pues esto le gusta, le interesa, ¿no?
Por supuesto, una formación en tasación de libros pues mejora el currículum de una persona que trabaje en relación con la documentación y probablemente podrá aplicarla, si no todos los días, según el caso, pues podrá aplicarla a su actual trabajo, ¿no? Pero también la tasación documental, la formación en tasación documental aumenta las oportunidades laborales, antes lo decía, porque se puede uno incluso instalar como autónomo y trabajar como perito para en los juzgados, en compañías de seguros, centros documentales, las familias. Ahí pues es una actividad autónoma que puede ser a tiempo parcial o a tiempo total. Y finalmente, pues también pues, las personas que tengan su propia biblioteca o archivo, esta formación les permitirá tasarla, naturalmente en función de la importancia y de la dificultad de la biblioteca o del archivo y de la formación que adquieran, claro. Este es un tema algo complicado que, como ven, sale de ojo, esto es diferente, ¿no? Pero es importante, que por eso lo he incluido en esta presentación. Perdón, un segundo. Las NIC son las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad, la Comunidad Europea impone a los países miembros de la comunidad que adapten sus planes contables, sus sistemas contables, a las normas internacionales de contabilidad. España, como los demás países, está en proceso de adaptación de nuestro sistema contable. Hablo del sistema contable público, que es el Plan General de Contabilidad público, y luego, lógicamente, el Plan General de Contabilidad privado. Nos va a afectar en ambos mundos, nos está afectando en ambos mundos. La primera institución pública que adaptó su contabilidad a la norma europea y, por tanto, a las normas internacionales de contabilidad fue la Biblioteca del Banco de España, que, bueno, incidentalmente, por una parte, me propusieron entrar a formar parte de un equipo con la finalidad de tasar esa biblioteca y, por otra parte, me propuso una gran empresa crear yo un equipo para formar esa biblioteca. Al final creo que la tasó Indra, otra entidad, que no recurrió a mí. Bien, eso es incidental, no tiene importancia. Pero sí tiene importancia que el Banco de España tasó su biblioteca y por ese motivo. A la adaptación del sistema contable español al uso del valor razonable como criterio central de las estimaciones de valor. El valor razonable, no vamos a entrar en qué es ni todas las implicaciones que tiene, ni mucho menos. Solo quiero decirles que la obligación de utilizar el valor razonable como criterio central de la contabilidad pública y privada equivale e implica tasar todos los bienes que se posean. Las bibliotecas, como decía antes, las públicas como las privadas, o los archivos, no, eso es menos aún, ¿no? En general no están tasados, o si lo están a valor de coste, que en la mayor parte de los casos pues es un coste pretérito, pues a veces hasta centenario, que son valores que no tienen ninguna actualidad de ninguna clase, ¿no? Y eso cuando hay una cifra, en muchos casos ni la hay. El uso del valor razonable obliga a efectuar las tasaciones, porque esa tasación es precisamente esa valoración patrimonial, que este es otro concepto pericial que se aplica en este caso, es el paso obligatorio, la valoración patrimonial a partir de una tasación, el paso obligatorio para la activación contable. Puede ser en la contabilidad pública o en la contabilidad privada. Todas las bibliotecas y los archivos han de ser tasados, más o menos. Esto implica que hay un enorme campo de trabajo que está ampliándose de día en día. Todavía falta la noción y la conciencia de que esto sea así, pero es una exigencia legal, no, aparte ya de las innúmeras ventajas que tiene de diversos órdenes. Es una exigencia legal y se está produciendo ya esta situación. Lo dejo ahí, más trabajo. ¿Qué se necesita para hacer tasación documental?
se necesitan más cosas, pero una formación en ciencias de la documentación, dependiendo del nivel de dificultad y del material del que se trate, pues bueno, la exigencia será más alta o menor y bueno, la especialidad dentro de las ciencias de la documentación pues será la que sea, ¿no? Pero es necesaria y desde luego una formación básica es imprescindible. Hay que conocer el mercado y los precios, tanto el histórico como el actual, mejor dicho, los mercados, que no solamente existe un mercado, tampoco podemos entrar en eso ahora, pero hay mucha tela que cortar, como se dice vulgarmente, en cada una de estas frases que yo les he puesto aquí. La legislación y normativa, hay que conocerla. Este es un capítulo también importante y llamativo porque las tasaciones se efectúan generalmente, bueno, uso y costumbre, ¿no? Ya saben que la costumbre es ley y efectivamente es una costumbre inmemorial. Se efectúan, bueno, pues porque sí, porque, bueno, por la autoridad de la persona que tasa y se efectúan prácticamente en ausencia, de hecho, de cualquier tipo de marco normativo, pero también eso es incorrecto. Hay un marco normativo al cual hay que sujetar cualquier actuación pericial. Hay una legislación que en nuestro país está muy dispersa y es muy complicada, es contradictoria, incluso contradictoria también con la que nos viene de la Comunidad Europea, que se superpone, incluso en ciertos puntos contradictoria la de las comunidades autónomas con la legislación nacional. Pero claro, cuando hablo de legislación, sobre todo el grupo de gestores de la información, bibliotecarios, archiveros, entiende que estoy hablando de la Ley de Patrimonio Histórico Bibliográfico, pero no solamente. Hace falta conocer bastante más legislación para realizar tasaciones. Y además, procedente de diversas leyes, y después pues también una normativa que ni siquiera está en las leyes, que está en los desarrollos de los reales decretos, que bueno, menudo lío, pero hay muchas cosas que son imprescindibles. Y además hay que ejercer las tasaciones con arreglo a las mejores prácticas. En España no hay una norma que diga cómo hay que tasar la documentación. Sí la hay en relación, por ejemplo, con la inmobiliaria, pero no, por supuesto, con la documentación y con otros muchos tipos de activos y viviendas. No existe relativo a la documentación en absoluto, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, en ausencia de esas normas, hay que acogerse a las mejores prácticas consolidadas por la práctica internacional y de acuerdo con los organismos internacionales que recomiendan esas mejores prácticas. También hay que conocerlas y eso entra dentro de este capítulo de legislación y normativa. Y finalmente, pues la metodología pericial basada en la teoría del valor, que bueno, la vamos a ver. Continuamos. Voy a dar otro trago de agua. Esta diapositiva es muy gráfica, les identifica. Hablaba al comienzo de que la tasación es un acto. Es cierto, es decir, es correcto decirlo así, desde luego. Además, bueno, esa definición no es mía, esa definición es está, digamos, tomada de la doctrina pericial consolidada internacional, ¿no? Esa no, desde luego no la he desarrollado yo. De hecho, todo esto que yo les planteo, mi único papel ha sido, bueno, pues reunir los conocimientos de ciencia de la documentación con el conocimiento del mercado, con la metodología pericial, y ese es mi papel, ¿no? El reunir todas esas disciplinas que están creadas y bueno, apoyándome pues, en esos autores, pues desarrollar a partir de mi propia práctica pericial, de las numerosas tasaciones que he hecho de todo tipo, pues bueno, pues este sistema, ¿no? Esta sistematización del método para hacer la tasación que a nosotros nos interesa, que es la documental. Es un acto, pero también es un proceso. Podemos y debemos verla como un proceso. Aquí tenemos identificados los 5 pasos de los cuales vamos a hablar después. No deja de ser una convención lo de los 5 pasos, pero ayuda. La identificación, tanto el valor cultural, el mercado, todo esto son
digamos, banderines de llegada que hay que ir atravesando y además por este orden. Quizá algún orden se podría cambiar, la metodología, la normativa, podríamos empezar por la normativa, quizá podría ser. Pero, en definitiva, es un proceso que al final nos conduce a la estimación de valor. Fíjense en que digo estimación de valor, no digo fijación de precio, ni digo determinación de precio, ni siquiera cálculo de precio, ni cálculo de valor, digo estimación de valor. Eso es por un motivo también pericial, es decir, ese es un concepto que pertenece a ese corpus de conceptos que cualquier tasador debe conocer y manejar con precisión. El tasador no pone precio, ni fija precio, ni calcula precio. El precio lo calcula y lo fija y lo marca el propietario. Y si decimos forma precio, entonces lo forma el mercado, no el tasador. El tasador se limita, dentro de su leal saber y entender, a estimar el valor. A estimar el valor. También puede, si se lo piden, puede hacer recomendaciones sobre precios, pero eso es a partir de la estimación del valor. Cambiamos de diapositiva. Otra imagen que nos explicita el proceso de la tasación documental. En forma de pirámide es quizá una imagen que me gusta todavía más que la otra, porque precisamente este es el orden, además, inexcusable. El primer paso de los 5 pasos de la tasación del proceso que hay que seguir, el primer paso es la identificación del documento, saber qué tenemos en la mano, es decir, si es un libro impreso, pues hay que saber quién lo produjo, dónde, cuándo, por supuesto, autor, título, naturalmente. Todas esa identificación básica es el punto de partida. Si ahí se falla, ya no hay posibilidad de que la tasación resulte correcta. A continuación, hay que identificar y ver, ¿no? y hacerse consciente de las características particulares positivas o negativas que puedan afectar a un determinado ejemplar. En negativo, pues los cortes, las manchas, las faltas de hojas, las encuadernaciones destrozadas, la suciedad, en fin, el innúmero cúmulo de defectos que puede presentar un ejemplar. En positivo, pues también el sorprendente número de elementos que añaden valor, que pueden ir pues desde un superlibris, una encuadernación maravillosa de gran estilo, pues gótico del siglo XVI, y preciosamente conservada, un papel blanquísimo, todos los márgenes completos, en fin, así sucesivamente, un ex libris en el interior que indica que perteneció a una destacadísima personalidad cultural o política de la época, anotaciones marginales, bien, puede haber, pues yo diría que decenas o cientos de elementos que añaden valor, también los hay que provocan minusvalía, ¿no? Ese es el primer paso de la tasación documental, la identificación y la identificación de las características particulares. El segundo paso es la estimación del valor cultural, entendiendo por valor cultural aquellos valores que confluyan sobre un ejemplar o sobre una colección que no sean monetarios. Dejamos el valor monetario referido al concepto, al término tasación, y el resto de los valores no monetarios, ya sean históricos, ya sean patrimoniales, ya sean artísticos, literarios, todos los valores que puedan confluir sobre un ejemplar, lo estimamos culturalmente, es decir, en relación con su importancia cultural. El siguiente paso es la investigación del mercado histórico y del mercado actual, mejor dicho, de los mercados, y de los precios de ejemplares idénticos si los encontramos. Los precios de las operaciones de compraventa para ejemplares idénticos si los encontramos. Y si no los encontramos, ejemplares similares, por un motivo. Y además es un motivo de peso, porque es lo que la ley ordena. No queda al albur del tasador el hacerlo de una manera o de otra. El método ordenado por la legislación para realizar la tasación de los bienes muebles y la documentación son bienes muebles, el método obligado por la ley es el método de comparación.
si es posible, si la información está disponible, se compara con ejemplares idénticos y si no está disponible, con ejemplares similares. Es cierto que a veces no hay ni siquiera ejemplares similares y en cuyo caso la ley autoriza también a emplear valores ajenos al mercado. Pero esto es entrar en camisas de 11 varas y más aquí, ¿no? Cuando se dan ejemplares de esas características, el nivel de dificultad técnica para realizar la tasación es altísimo y, sin embargo, sigue estando en pie lo que decía al comienzo: la tasación ha de estar razonada. ¿Cómo se hace entonces? Habrá que verlo en profundidad en un curso avanzado. Decíamos que el mercado de los precios, el cuarto paso es la aplicación del método pericial que se funda en la teoría del valor, lo vamos a ver brevemente después, y que nos proporciona las herramientas conceptuales y metodológicas que necesitamos. No es que las necesitemos, es que sin ellas no damos pie con bola, dicho en lenguaje llano, es imposible hacerlo bien. Entiéndanme, ya lo decía antes, hacerlo bien, cuando digo imposible hacerlo bien, no digo que la cifra necesariamente tenga que estar mal. Ya saben ustedes que un buen cubero puede decir a simple vista los litros de vino que hay en una cuba y acertar. Claro que sí, porque ha visto muchas cubas y mucho vino en su vida y acierta. Y hay personas, yo conozco pues bastantes personas que son capaces de decir el valor económico que tiene, por supuesto, un libro a primera vista y también incluso una biblioteca, a poco que la repase unas horas o unos días y lo dice, y con un grado de aproximación totalmente aceptable. Pero lo que les decía antes, eso lo sabe él que es verdad, los demás no, los demás tenemos que creer. Claro, la ley no se funda en la fe ni en la creencia, se funda pues en los hechos objetivos y en los razonamientos lógicos. La estimación del valor es el quinto paso, a partir de todo este proceso que hemos seguido. La metodología pericial, como decimos, es la herramienta que necesitamos para que nuestras tasaciones puedan estar razonadas y para que, por tanto, nuestros informes de tasación pues, podrán ser discutibles en función de la solidez de nuestros razonamientos, que a lo mejor pueden ser flojos o pueden estar equivocados también, por supuesto, ¿no? Pero están razonados. Y tengan en cuenta siempre que cuando hay un contrario, porque si uno tasa para sí mismo, si se equivoca, la pérdida la sufre él mismo. Si tasa para una segunda persona, para un tercero, si tasa y su tasación la van a ver y la pueden cuestionar terceras personas, pues lógicamente tiene que hilar fino y, por supuesto, se puede equivocar. Si lo hace con buena fe, no pasa nada. Se equivocó, se equivocó. Pero ha de razonar. No vale que diga esto vale tanto, vale 1.000 euros, porque lo digo yo. Eso, legalmente hablando, no es de recibo. Y aunque esa es la práctica común, el uso común, y por eso sí que continúa siendo pues, habitual, pero es manifiestamente mejorable y para eso está esta formación, para dejar de hacerlo así. Hay un tema relativo a la metodología pericial que es el concepto de perito, la situación del perito, los beneficios que el perito puede obtener con su actividad y también los riesgos que el perito corre, riesgos de los cuales pues, los tasadores generalmente están ausentes, es decir, los desconocen simplemente, ¿no? Pero no por eso dejan de ser menos reales, ¿no? Por tanto, pues también por la cuenta que le tiene a un perito, sea el tipo de perito que sea, ¿no? Cuando una persona, aunque trabaje habitualmente en cosas que no tienen nada que ver con la estimación de valores económicos, pero si le toca tasar, está actuando como perito, de manera que le conviene tener al menos unas nociones de dónde se mete, ¿no? Y qué es lo que hay allí, que digamos las reglas básicas de ese mundo, ¿no? Recapitulando, y estamos cerca del final ya de la conferencia, ¿qué se tasa? Lo hemos visto a vuelo de pájaro, pero lo hemos visto,
la variedad de documentación que se tasa es enormemente grande y además eso de la documentación tradicional, soporte físico, pero le añadimos el documento digital y entonces el campo se amplía muchísimo más. Antes aludía a ello, no expliqué nada, pero bueno, que sí que puedo dejar una pequeña apostilla sobre esto. La metodología es exactamente igual para tasar documento antiguo que el documento moderno, físico, el documento digital. ¿Qué se necesita para tasar libro antiguo? Pues hay que conocer la historia del libro, hay que saber cómo se fabricó, hay que saber también conocer los canales de distribución que siguió el libro, conocer los mercados, todas esas cuestiones son imprescindibles para poder, a partir de ahí se puede realizar la tasación del libro. Si esa formación no se tiene, pues es imposible. Exactamente lo mismo ocurre con la documentación digital. En vez de historia del libro y fabricación del libro, pues lo que hace falta es historia del documento electrónico y la fabricación del documento electrónico y así sucesivamente. Disciplinas, naturalmente, que hay que conocer. Eso sí, en la parte final de la pirámide, los 3 últimos pasos son idénticos para cualquier clase de documentación. De manera que la tasación documental, como ven, creo que no me excedo nada cuando la incluyo dentro de nuestro ámbito. Bien, pues hemos hablado de los peritos, brevemente, alusivamente, de lo que hace un perito, cómo debe, en qué situación mental debe ponerse, cómo debe abstraerse de su punto de vista habitual cuando actúa como perito, el para qué, es decir, las aplicaciones que tiene la tasación documental respecto a los diferentes trabajos que cada uno puede desempeñar con esa formación y también pues, pues las implicaciones personales que puede tener, ¿no? Y donde pues también pues, la aplicación que uno pueda encontrar a esta formación en su propia biblioteca o en el centro de trabajo donde está, o en fin, en el ámbito que proceda, que si se establece por cuenta propia. Esta es la última recapitulación, no se asusten, no voy a comentarla toda, es simplemente un mapa conceptual donde se está resumido pues todo lo que hemos viendo, ¿no? Está resumido y ordenado. Como ven, la tasación de libros, ven aquí los 5 pasos de la tasación. Aquí esta vez se acuerdan del concepto finalidad, que es importantísimo. Fíjense si será importante lo central que es, ¿no? Aquí la casuística de tasación desde el punto de vista del Estado. Aquí los peritos, que en fin, es un mapa que de un golpe de vista permite también contemplar pues, la complejidad y la riqueza de esto a la vez, ¿no? Y bueno, pues como me parece que ya se lo he dicho, a mí me resulta apasionante, me gusta más la tasación que el comercio, desde luego, claramente, aunque también soy comerciante, pero me gusta mucho más esto. ¿Es complicado? Pues sí, si el material es complicado, es complicado. Es difícil, cada tasación es un mundo, pero claro, pues la casuística es inabarcable también en cuanto al grado de dificultad. No es lo mismo un libro recién publicado de hace 20 años y un libro, digamos, de bolsillo que una gran biblioteca con ejemplares manuscritos y desde el siglo XV, ¿no? Pues lógicamente no hay ahí comparación. Cuanto más, digamos, el grado de importancia cultural tienen los ejemplares, pues más complicado suele ser la tasación, aunque no necesariamente eso implique que los valores económicos sean muchísimo más altos. Hay tasaciones modernas que a mí mismo me resultan casi hasta ridículas. Pues eso, no sé, pues Harry Potter, la primera edición, pues que se venda 7.000 euros o 10.000 o 12.000, pues a mí yo no puedo con ello, ¿no? Y sin embargo es una realidad mercantil que como tasador, ¿ven? Ahí yo me tengo que abstraer de lo que opino y si tengo que tasar un Harry Potter primera edición, mi estimación de valor tiene que ser la que el mercado establece, que no soy yo. Bueno, con formación se pueden hacer tasaciones documentales.
Aquí les invito de nuevo a apuntarse al curso de Valencia si les es posible. Ya sabéis que tengo también cursos online, habrá otros cursos presenciales. Nos quedan 2 diapositivas que son relativas al curso de Valencia en sí. El curso de Valencia se titula Curso de tasación de libros con metodología pericial. Lo organiza el Colegio Profesional de Bibliotecarios y Documentalistas Valencianos, aunque la matrícula está abierta a personas que no sean miembros del colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos alumnos que no pertenecen a ese colectivo, pero eso sí está centrado pues, un poco en las necesidades de ese colectivo, aunque luego resulta que son comunes también al del resto de los colectivos, ¿no? Los objetivos de este curso, resumidos, comprender los conceptos fundamentales de la teoría del valor y la metodología pericial. Eso, como les decía antes, es imprescindible. Aplicar dichos conceptos a los casos más comunes y aplicar con facilidad, con soltura, esos conceptos a los casos más comunes y enfocar correctamente los casos más complejos, ¿no? Un curso de 20 horas como es este de Valencia, pues naturalmente no da para entrar en muchas honduras, pero sí que es suficiente como para que queden sentados unos principios básicos, unos conceptos básicos, y con eso solo las cosas cambian radicalmente. Naturalmente eso no exime de tener que, bueno, pues meditar y trabajar con el tema, incluso hacer prácticas. El curso, el 30 al 40% del tiempo se dedica a las prácticas, precisamente la manera de poder transmitir la formación es que el alumno vea directamente aplicado el concepto, ¿no? El concepto teórico, pues que vea cómo en la práctica, y además, bueno, pues la diferencia de cifras que resultan de aplicar unos conceptos a aplicar otros que son verdaderamente espectaculares, ¿no? Eso tampoco podemos entrar, pero de hecho más de un alumno se ha quedado asombrado, ¿no? al llegar a este tema. Lo que les decía, diferenciar el punto de vista pericial del que es propio de la situación profesional que uno tenga. Y también otro objetivo del curso es que cada alumno obtenga soluciones prácticas para sus propios problemas, al menos hasta el nivel de lo posible. Si su caso de tasación de libros es tremendamente complejo, pues lógicamente yo podré darle unas pautas, unas orientaciones generales, no podré entrar mucho más, pero bueno, si no son tan complejos, pues es posible que con el curso, la materia que se da para todos, más un comentario, una orientación personalizada, pues que le resuelva su problema, ¿no? El resumen del temario, en realidad, pues es otra manera de decir lo de antes. Conocer los principios básicos de la teoría del valor, aplicar la metodología pericial a las transacciones documentales, y añado aquí por medio de ejercicios, de prácticas además sobre ejemplares reales, la aplicación y el desarrollo de los 5 pasos de la tasación documental. Esto sí lo hacemos en el curso, desarrollar este proceso, ¿no? Y entrar en detalles sobre las diferentes partes que lo componen, no con gran profundidad porque no da la extensión del curso, pero sí lo que digo suficiente para tasar la inmensa mayoría de los libros modernos y una parte de los libros antiguos también, por lo menos hasta el siglo XVIII, algunos libros antiguos también se pueden tasar a partir de una formación como esta. Y también, en la medida en que nos dé tiempo, en el curso este de 20 horas, hablaremos de algunos casos típicos de tasación en los centros documentales. Por ejemplo, me refiero al caso típico de una biblioteca histórica que presta un ejemplar a otra biblioteca para una exposición y en cuyo caso hay que hacer una tasación porque hay que asegurarlo. Ese es un caso muy frecuente que se da no solamente en bibliotecas, en museos, bueno, se da muy frecuentemente. Y las tasaciones se hacen, pues como vengo diciendo, como todos sabemos, en su inmensa mayoría, pues se hacen sin razonar. Y eso tiene serios problemas e inconvenientes, incluso jurídicos. De manera que ese caso que es típico, pues lo hablaremos en el curso y aparte de plantear la problemática, pues también los alumnos saldrán pues con unas recomendaciones claras de cómo resolver estos casos, ¿no? Los casos más típicos.
con esto hemos llegado al final de la conferencia y vamos a ver, no quiero que, bueno, les invito de nuevo a que se matriculen en ese curso, si no pueden en el curso de Valencia, si lo prefieren ya saben que tengo un curso online que lo encuentran en mi web, Tasación y Valoración de Libros, lo encuentran.